Hay libros que edifican, hay libros que inspiran, hay libros motivacionales, otros que enamoran, otros que nos ayudan a reflexionar, pero ninguno como la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, es luz, es como espejo, es como espada. La palabra de Dios es nuestro manual de guía e instrucción para conocerlo a Él. A través de las épocas se ha mantenido el libro más traducido a lenguajes existentes y a través del cual millones de vidas a través de la historia han sido cambiadas. Por esa razón, te quiero invitar a esta nueva serie aquí en tu podcast Entre Palabra y Canciones. Quiero invitarte a que me acompañes a estudiar, a reflexionar y a vivir el libro de los Salmos. 150 canciones por diferentes autores y que han dejado huella en la vida de cientos de millones alrededor del mundo. Vamos a estudiar, vamos a leer y a reflexionar. Recuerda, entre podcast, entre palabra y canciones, vamos a estudiar los Salmos. Los Salmos fueron escritos durante un periodo de aproximadamente 1000 años, de Moisés a Esdras, más o menos del 1400 al 400 a.C. No obstante, la mayoría de ellos fueron escritos durante los 300 años entre David y Ezequías, aproximadamente 1000 al 700 a.C. Los estudiosos y traductores de la Biblia han dividido este libro en 5 pequeños libros. El primero de ellos desde el Salmo 1 hasta el Salmo 41. El segundo desde el Salmo 42 hasta el 72. El tercero desde el 73 al 89. El cuarto desde el 90 al 106. Y el último del Salmo 107 al 150. Bueno, y llegamos a nuestro episodio número 22. Aquí vamos semana a semana, paso a paso, un salmo por semana. Y llegamos hoy a uno de esos salmos que no solamente he meditado y ya lo había leído en tiempos anteriores y que he meditado en estos días, sino que realmente se siente uno demasiado cuestionado y es no solo un privilegio, sino también un cuestionamiento muy fuerte al pensar en las palabras del Salmo de hoy, del capítulo 22, otra canción escrita por David, pero con un contenido mesiánico absoluto. Y no solamente eso, sino con un mensaje directo a lo que el Mesías, nuestro Señor Jesús, iba a sufrir en el momento pleno de la crucifixión. Y es desgarrador, es una canción de esas desgarradoras. No trato de imaginar, o no puedo imaginar mejor cómo podría sentirse David al escribir estas letras, pero me conmueve demasiado. Es una de las cosas que tengo que confesar, que me conmueve demasiado cómo el Señor obra, cómo su Espíritu obra muchas veces en nuestras vidas, permitiendo situaciones que de pronto no logramos dimensionar las consecuencias, que cuando nos ponemos en las manos del Señor, las consecuencias tan poderosas que van a venir para otras generaciones. Y lo digo porque David escribió estas palabras estando en una situación muy difícil de su vida, pero nunca se imaginó, creo yo, que esas palabras estaban directamente inspiradas desde el cielo por el mismo Creador, que luego tomaría forma de hombre y vendría a morir por nosotros. Y contó cada uno de los detalles. Es impresionante. Vamos a tener la lectura del Salmo como lo hemos tenido acostumbrado, pero antes quiero compartir esto que me encontré en esta versión de la Biblia, que es la Reina Valera, pero la versión Scofield de estudio. Y él cuenta que los Salmos 22, 23 y 24, que es desde donde iniciamos hoy, desde el 22, forman una trilogía. En el Salmo 22, el buen pastor da su vida por las ovejas, según Juan 10:11. En el Salmo 23, como todos lo sabemos, el gran pastor, a quien Dios resucitó de los muertos, por la sangre del pacto eterno, como está en Hebreos 13:20. El pastor, el gran pastor, el buen pastor, cuida tiernamente a sus ovejas. Y en el Salmo 24, el príncipe de los pastores aparece como el rey de gloria que recompensa a sus ovejas, que también está confirmado en 1 Pedro 5:4.
Así que bueno, vamos a comenzar entonces con la lectura de este precioso, profundo y desgarrador salmo. Salmo capítulo 22, el Salvador sufriente. Al músico principal, sobre Aheleth Shahar, salmo de David. Según se cree en hebreo, esa expresión Aheleth Shahar significa el título, probablemente era el título de una melodía conocida. Por el contenido de esta canción, creo yo, una melodía muy melancólica, probablemente en un tono menor. Salmo capítulo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me has cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, y en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. My God, why have you abandoned me? Why are you so far away when I groan for help? Every day I call to you, my God, but you do not answer. Every night I lift my voice, but I find no relief. Yet you are holy, enthroned on the praises of Israel. Our ancestors trusted in you, and you rescued them. They cried out to you and were saved. They trusted in you and were never disgraced. But I am a worm and not a man. I am scorned and despised by all. Everyone who sees me mocks me. They sneer and shake their heads, saying, "Is this the one who relies on the Lord? Then let the Lord save him. If the Lord loves him so much, let the Lord rescue him. Yet you brought me safely from my mother's womb and led me to trust you at my mother's breast.
I was thrust in your arms at my birth. You have been my God from the moment I was born. You do not stay so far from me, for trouble is near, and no one else can help me. My enemies surround me like a herd of bulls. Fierce bulls of Bashan have hemmed me in. Like lions, they open their jaws against me, roaring and tearing into their prey. My life is poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like a wax, melting within me. My strength has dried up like a sun-baked clay. My tongue sticks to the roof of my mouth. You have laid me in the dust and left me for dead. My enemies surround me like a pack of dogs. An evil gang closes in on me. They have pierced my hands and feet. I can count all my bones. My enemies stare at me and gloat. They divide my garments among themselves and throw dice for my clothing. O Lord, do not stay far away. You are my strength. Come quickly to my aid. Save me from the sword. Spare my precious life from these dogs. Snatch me from the lion's jaws and from the horns of these wild oxen. I will proclaim your name to my brothers and sisters. I will praise you among your assembled people. Praise the Lord, all you who fear him. Honor him, all you descendants of Jacob. Show him reverence, all you descendants of Israel. For he has not ignored or belittled the suffering of the needy. He has not turned his back on them, but has listened to their cries for help. I will praise you in the great assembly. I will fulfill my vows in the presence of those who worship you. The poor will eat and be satisfied. All who seek the Lord will praise him. Their hearts will rejoice and with everlasting joy. The whole earth will acknowledge the Lord and return to him. All the families of the nations will bow down before him. For royal power belongs to the Lord. He rules all the nations. The rich of the earth feast and worship. Bow down before him, all who are mortal, all whose lives will end as dust. Our children will also serve him. Future generations will hear about the wonders of the Lord. His righteous acts will be told to those not yet born. They will hear about everything he has done. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, tú eres santo, estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste, clamaron a ti y los salvaste, confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen: este es el que confía en el Señor, entonces que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate. Sin embargo, me sacaste a salvo del vientre de mi madre, y desde que ella me amamantaba, me hiciste confiar en ti. Me arrojaron en tus brazos al nacer. Desde mi nacimiento tú has sido mi Dios. No te quedes tan lejos de mí, porque se acercan dificultades y nadie más puede ayudarme. Mis enemigos me rodean como una manada de toros, toros feroces de Basán. Me tienen cercado, como leones abren sus fauces contra mí. Rugen y despedazan a su presa. Mi vida se derrama como el agua, y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera, que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Oh Señor, no te quedes lejos, tú eres mi fuerza, ven pronto en mi auxilio.
Sálvame de la espada, libra mi preciosa vida de estos perros. Arrebátame de las fauces del león y de los cuernos de estos bueyes salvajes. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Alaben al Señor, todos los que le temen, hónrenlo, descendientes de Jacob. Muéstrenle reverencia, descendientes de Israel, pues no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Te alabaré en la gran asamblea, cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran. Los pobres comerán y quedarán satisfechos. Todos los que buscan al Señor lo alabarán. Se alegrará el corazón con gozo eterno. Toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él, pues el poder de la realeza pertenece al Señor. Él gobierna todas las naciones. Que los ricos de la tierra hagan fiesta y adoren, inclínense ante Él todos los mortales, aquellos cuya vida terminará como polvo. Nuestros hijos también los servirán. Las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. A los que aún no han nacido les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. El Salmo 22 es una descripción gráfica de la muerte por crucifixión. Vamos a acercarnos a este salmo con la máxima reverencia y solemnidad, porque probablemente nunca habíamos pisado tierra más santa que esta. Hemos venido al Gólgota, donde el buen pastor está poniendo su vida por las ovejas. Durante 3 horas el mundo ha estado envuelto en tinieblas profundas. Ahora lo que alguien llamó el grito huérfano de Emanuel retumba en el universo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Detrás de la pregunta conmovedora está la asombrosa realidad. Realmente el Salvador en su sufrimiento fue literal y completamente abandonado. Absolutamente. Para muchos que aún no han tenido la revelación, es la clara muestra de una relación entre padre e hijo. Pero para los que entendemos que la Biblia dice que Jesucristo es Dios, entendemos que en su humanidad Él quedó totalmente expuesto al dolor, a la vergüenza, a la humillación, al oprobio, a la tortura, que ningún otro ser humano ha sido expuesto. Quedó expuesto al desamor, a la deshonra, a la traición de su pueblo, de su nación. Y como Dios, que estaba dentro de ese cuerpo físico, esa naturaleza divina abandona el cuerpo físico. Es impresionante pensar en esto y puede ser un elemento de confusión y discusión por muchos. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jesucristo, santo y sin pecado, debía sufrir el horror concentrado en el infierno eterno durante aquellas 3 largas horas de tinieblas? Pero claro, recordemos que esto vino desde la noche anterior, cuando fue apresado y luego llevado a un juicio injusto con testigos falsos. Desde ahí empezó su tortura. Bueno, la Escritura nos da la respuesta. Primero, Dios en su justicia y en su plenitud castiga el pecado, donde quiera que se encuentre. A Dios le es imposible hacerse el ciego o hacer de la vista gorda como algunos piensan y creen, y no impartir justicia. Esto nos conduce al segundo punto. Aunque el Señor Jesucristo no tenía ningún pecado que fuera propio, Él tomó tu pecado y mi pecado y el de toda la humanidad, desde Adán hasta el día de hoy, y voluntariamente asumió la responsabilidad de pagar la pena de todas nuestras iniquidades. La deuda que debíamos fue puesta a su cuenta, y Él voluntariamente respondió por todo ello. Pero ahora, ¿qué puede hacer el mismo Dios en toda su plenitud? Todos sus atributos justos demandan que el pecado sea castigado. Bueno, ahora mira abajo y ve ese cuerpo que todos ven colgado de una cruz. Y es allí donde desata toda su ira y toda su justicia. Nunca hubo duda en cuanto a lo que Dios haría
Él desencadenó todo su juicio sobre Jesucristo. El torrente feroz de su juicio, del juicio divino, descendió sobre la víctima inocente, sobre el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por nuestra causa Cristo fue desamparado, para que nosotros jamás, escucha esto, jamás tengamos que ser desamparados. De este modo, cuando leemos los profundos sufrimientos de Jesucristo, siempre lo debemos hacer reconociendo de corazón que Él lo sufrió todo, absolutamente todo por nosotros. Debemos puntuar cada oración con las palabras por mí, por mí. Él fue desamparado por mí. Cuando le escucho clamar, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Eso fue por mí y por ti. En un sentido, el Salvador explicó su estado desamparado con las palabras: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, reconociendo la santidad y la plenitud de Dios, y que esto demandaba la paga del pecado. El amor de Dios proveyó lo que su santidad demandaba, haciéndose hombre y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora la justicia severa no puede demandar más, la misericordia puede dispensar su tesoro. Pero escucha de nuevo. El Salvador todavía clama, levanta su voz en medio de la agonía, en medio de la tortura, y recuerda que los patriarcas nunca fueron desamparados. Clamaron en fe pidiendo ayuda y sus clamores nunca quedaron sin respuesta. Ni una vez fueron avergonzados cuando clamaron pidiendo rescate. A pesar de su pecado y tendencia a vagar, Dios nunca tuvo ocasión para desampararlos. Esa sentencia fue reservada para el inmaculado Cordero de Dios. No solamente fue desamparado por Dios, sino también fue despreciado y rechazado por el pueblo. Las criaturas que sus manos habían formado apenas le reconocieron como hombre, sino más bien como un mero gusano. Él conoció la amargura del escarnio, el rechazo, el abuso, la humillación, la traición por parte del mismo pueblo que había venido a salvar. Aún mientras Cristo colgaba del madero, la turba, la multitud le miraba y le ridiculizaba y se burlaba del amante eterno de sus pobres almas. Aunque parezca increíble, entonaron un cántico de burla en el que se reían de su aparente debilidad y la supuesta inutilidad de su confianza en Dios. Como lo dice uno de los versos de este salmo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y eso es exactamente lo que la multitud decía y escribió Mateo en el Evangelio, en el capítulo 27, de los versos 39 y el 43. Ahora Jesús se vuelve del hombre a Dios y se acuerda de Belén. Se acuerda de cómo fue creciendo, de cómo su vida fue preservada, de cómo su fragilidad de la infancia fue guardada, porque tenía que cumplir una misión y un propósito. En base a esta relación de amor en el pasado, Cristo ahora apela y hace un clamor en esta solitaria hora de prueba. De la multitud de los que estaban en el Calvario tan llenos de odio, muchos eran israelitas. Cristo aquí les compara con fuertes toros de Basán y con un león rapaz y rugiente. El distrito de Basán, entre otras cosas, al este del Jordán, era conocido por sus ricos pastos y sus animales fuertes y gordos. Amós se refirió luego a los israelitas amantes del lujo como vacas de Basán. Eso está en Amós 4:1. Cuando el salmista escribe estas palabras y son tomadas como un clamor mesiánico, podríamos decir que Cristo habló aquí de los toros de Basán, refiriéndose a sus propios compatriotas, quienes aún en este momento estaban cercándole para la matanza. No solo eran como toros que acorneaban, sino también como leones rapaces y rugientes. El Mesías de Israel había venido, y ellos se lanzaban sobre él cual leones sobre un cordero. El Salmo 22 es una descripción gráfica de la muerte por crucifixión. Huesos de las manos, brazos, hombros y pelvis descoyuntados. Y está en el verso 14. Transpiración profusa causada por sufrimiento intenso, en el verso 14 también. Alteración en la función del corazón. Agotamiento total y terrible sed, manos y pies perforados con clavos, desnudez parcial con la resultante ofensa al pudor,
Todo, absolutamente todo está asociado a esa forma de muerte. Las circunstancias que en este salmo acompañan a esta muerte son precisamente las que se cumplieron en la crucifixión de Cristo. El clamor desolado en Mateo 27:46. Los periodos de luz y oscuridad en Mateo 27:45. El trato despectivo y humillación de los versos 6 al 8 y 12 al 13 están también en Mateo 27, de los versos 39 al 44. El echar suertes, como lo dice el verso 18 de este salmo, está en Mateo, también del capítulo 27, verso 35. Todo fue cumplido literalmente. Además, cuando se recuerda que la crucifixión era una forma de ejecución romana y no judía, la prueba de la inspiración divina se vuelve irresistible. Ahora, después de todo este horror y de lo que quedó registrado en la palabra de Dios y en la historia de la humanidad, porque de hecho hablamos en la historia de la humanidad como en dos periodos, antes de Cristo y después de Cristo. Me llama poderosamente la atención al meditar en las palabras de esta canción, que después de todo este horror haya un espacio para la alabanza, haya un espacio para la exaltación a Dios. Es difícil, creo que todos los que hemos pasado por circunstancias difíciles no se puede comparar a esta situación tan horrorosa, tan terrible que tuvo que vivir el Señor por amor a nosotros. Pero en medio de todo esto, Dios es objeto de la alabanza. De ti será mi alabanza en la congregación. En su angustia Cristo había prometido alabar públicamente y ahora pagará aquellos votos delante de los que le temen al Señor. Ahora, en los últimos versos de este salmo hay un cambio de panorama. Ahora el Espíritu Santo, inspirando a David, describe las condiciones ideales que prevalecerán durante la paz y la prosperidad del milenio. La pobreza será extinguida. Comerán los humildes y serán saciados. La tierra será llena de alabanza a Dios. Todos los que le buscan alabarán a Jehová. Sobre todos esos adoradores el Espíritu pronuncia una bendición. Vivirá vuestro corazón para siempre. Habrá un avivamiento mundial. Todos los confines de la tierra se acordarán de lo que Cristo hizo en el Calvario y se volverán al Señor. Todas las familias de las naciones se unirán en un gran acto de homenaje y adoración. El Señor mismo ejercerá dominio sobre todo el mundo. Los derechos al trono son suyos y Él regirá a las naciones. Todos los poderosos de la tierra se someterán a su reinado y todo hombre mortal se postrará delante de Él. Todos los que descienden al polvo y que no pueden conservar la vida de su propia alma. La fama de Cristo perdurará para siempre. De una generación a otra, hasta la postrera, le servirán y proclamarán su grandeza. Un mensaje especial será pasado de generación a generación, que Cristo con justicia ha terminado la gran obra de la redención. Comienza el Salmo 22 con la cuarta palabra de la cruz, el grito de la expiación, pero termina con las palabras, Él hizo esto, que tendrían exactamente el mismo significado en la séptima palabra o en la séptima expresión de la cruz, consumado es, escrito por el apóstol Juan en el Evangelio capítulo 19, verso 30. A lo largo de los siglos, la buena nueva será pasada de generación en generación con asombro y gratitud, que Cristo lo hizo todo por amor a ti y por amor a mí. Acompáñame con este canto, esta canción. Hoy vamos a entonar este canto de exaltación en el Salmo 22, la Biblia lo testifica. Y luego un fragmento más de la canción Te alabaré. Él lo hizo, gloria sean dadas al Señor. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. En la vida, en la alabanza, en la alabanza, en la vida, en la vida, en la alabanza, en la alabanza, en la vida. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. En la vida, en la alabanza, en la alabanza, en la vida, en la vida, en la alabanza, en la alabanza, en la vida. Y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas,
Y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas te gozas, y si le alabas, dígalo conmigo, el Salmo 22, la Biblia lo testifica, en el Salmo 22, la Biblia lo testifica, en la vida la alabanza, en la alabanza en la vida, en la vida la alabanza, en la alabanza en la vida. Y si le alabas te gozas, y si le alabas, y si le alabas te gozas, y si le alabas, y si le alabas te gozas, y si le alabas, y si le alabas te gozas, y si le alabas. Te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré. ¿A quién vamos más a proclamar, alabar y adorar sino a nuestro Señor Jesús? Este salmo nos recuerda, Él lo hizo, pasó toda esta tortura, pero lo hizo por amor. Y me llama poderosamente la atención y me emociona mucho ese último verso donde nos incluye a usted y a mí. Al inicio del salmo y durante el salmo habla de Israel como su pueblo elegido, pero al final habla de un pueblo que aún no ha nacido. Dice este verso, vendrán y anunciarán su justicia, el pueblo no nacido aún anunciarán que Él lo hizo. ¿A quién se refería? A nosotros, que anunciaríamos que Jesucristo lo hizo. Fue a la cruz, murió, pagó el precio más alto, pero al tercer día resucitó. Por eso le damos la gloria, por eso lo alabamos, por eso le cantamos, por eso debemos vivir para Él y porque su segunda venida está muy próxima a suceder, muy pronto. Por eso no podemos perder tiempo, no podemos estar en pleitos, en peleas, en discusiones, en divisiones, no. Por el contrario, te invito a que adores, a que alabes las 24 horas del día, los 7 días a la semana, en lo que hagamos siempre este sacrificio en nuestra vida demuestre que vale la pena vivir para Él, que vale la pena adorarle, que vale la pena servirle y que vale la pena transmitir a nuestras nuevas generaciones que Jesús es el Señor. Este ha sido el episodio 22, Salmo 22 de tu podcast entre palabra y canciones de la serie Salmos. Ya nos veremos en el siguiente. Paz de Cristo para todos. Chao, chao.